vamos a ver cuál es la particularidad de los sistemas coloidales, ¿sí? ¿Por qué necesitamos aprender a hacer sistemas coloidales nosotros como profesionales que van encaminados a biología y farmacia? Pues porque las formas farmacéuticas, ¿sí?, son justamente coloides, no todas, pero la mayoría son coloides, ¿sí? Y muchos coloides son muy importantes, no nada más en farmacia, sino también en nuestro desarrollo en la vida normal, ¿sí? Pues bueno, vamos justamente a intentar comprender cómo se da esto de los coloides, ¿sí? Vamos a hablar entonces de las mezclas, ¿sí? Vamos a hablar de las mezclas en general. Esto no pinta bien. Vamos a hablar de las mezclas. Ahora fíjense, los tamaños son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué son importantes los tamaños? Respecto a una mezcla de un sólido, ¿sí?, que está disperso o inmiscuido en un líquido, ¿sí?, ¿de qué depende de que ese sólido se vaya hacia el fondo, se precipite, ¿sí?, o que se quede en la superficie? ¿De qué ustedes creen que depende? De la fuerza de gravedad, ¿sí? O del tamaño, no sé, alguien por ahí como que entendí por ahí algo así, ¿no? Sí, depende justamente de eso, ¿sale? Ahora, la solubilidad, por supuesto que es importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes han echado azufre en agua alguna vez? Se queda como un polvito encima, ¿sí?, cuando el polvo es muy pequeño. Pero si tú agarras una roca de azufre de ese tamaño y le echas en agua, pues se va al fondo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el tamaño importa, ¿sale? Entonces, ¿contra quién estamos luchando ahorita nosotros? Pues algo que se llama fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Sale? Esta fuerza mg, ¿sí?, es muy importante, ¿vale? Y la fuerza de gravedad, pues depende de la masa de la partícula en la cual está ejerciendo dicha fuerza, ¿sale? Esta g, ¿sí?, va multiplicada por m. Y es una fuerza direccional, ¿sí? En este caso, pues va sobre el eje de las y o de las y y va hacia abajo, ¿sí? En ese caso, nuestra dispersión es lo que tenemos, ¿sí? Se precipita o no, dependiendo si es soluble o no, pero también dependiendo de la fuerza de gravedad que está relacionada directamente con eso, ¿sale? ¿Sí? Entonces, importan mucho los tamaños. ¿Qué pasa si nosotros tenemos tamaños más pequeños a 2 nanómetros, ¿sí? ¿Saben cuánto es el nano? Por 10 a la menos 9, ¿sí? 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Es una partícula muy pequeñita, ¿sí? Claro que si nos ponemos a ver respecto a los angstroms, ¿sí?, pues es bastante grande porque es un aglomerado de moléculas. De todas formas, desde el punto de vista práctico, nosotros no podemos ver cosas de 2 nanómetros, ¿sí? Nuestra capacidad visual es muy superior a este número, ¿sí? Esas cosas de 2 nanómetros las podemos inmiscuir. ¿Todavía hay una silla? Hay 2 por ahí. Sí, pasa. Esas cosas de 2 nanómetros, pues las podemos meter, ¿sí?, en la clasificación de las soluciones, ¿sí?, que pensemos que se pueden dispersar, ¿sí? En este caso yo puedo tener incluso partículas de 2 nanómetros de azufre y pues no se van a dispersar en el agua, se van a permanecer como polvito encima, ¿sí? Pero cuando yo tengo una mezcla, ¿sí?, una dispersión de partículas de 2 nanómetros, pues puedo tener una solución, ¿sí? ¿Cómo se ven las soluciones? Ustedes han hecho soluciones en el laboratorio, ¿sí? Prácticamente no hay diferencia del disolvente al soluto o del solvente al soluto, ¿sí? No puedo ver al soluto inmiscuido. Creo que te hace falta una silla, pero vas, ¿sí? No puedo ver yo al soluto metido en la solución. Es muy chiquitito, ¿sí? ¿Sale? ¿Y qué pasa aquí con la fuerza de gravedad? Pues la fuerza de gravedad no es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque son tan pequeñitas las partículas que hay otras fuerzas que son más importantes en este caso. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio,
¿sí? Disuelto en agua. Lo que yo tengo es, el sodio se queda, bueno, sabemos que hay un enlace de tipo iónico, ¿sí? Hay una densidad de carga positiva en el sodio y en el cloro una densidad de carga negativa, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar con este cloro de sodio cuando se disocia? Tengo Na más, cloro menos, ¿sí? ¿Con quién se va a querer ir? Pues con los grupos OH de la autoprotólisis del agua, ¿sí? El agua se ¿sí? Disocia, la autoprotólisis, se separa los H más y los OH, y va a querer con los OH. Y este cloro va a querer, ¿sí? con los protones, ¿sí? Con los H3 o más. Entonces, ese enlace, esa interacción química, salud, ¿sí? Esa interacción química del tipo de ácido-base, ¿sí? En este caso, no son ácidos y bases de Bronsted-Lowry, ¿no? Son de Lewis, ¿sí? Porque lo que se está intercambiando son electrones, ¿sale? Entonces, lo que está pasando aquí es que estas interacciones, las interacciones que se ven del cloro con los grupos H3 o más, ¿sí? Y del sodio con los grupos OH menos, ¿sí? Son más fuertes que esta fuerza gravitacional, ¿sí? No importan, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de etanol en agua, ¿sí? El etanol, ¿cuáles son las interacciones fundamentales que suceden en el etanol cuando yo lo disperso en agua? El etanol. Sí conocen el etanol, ¿no? ¿Quién sabe cuántas pres y bienvenidas se han enfrentado con ese bicho? ¿Sí? ¿Cuál es por qué ustedes pueden diluir sin problemas etanol en agua? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la interacción química fundamental? ¿Puentes de qué? ¿Qué dijeron por ahí? Fuerzas polares, sí. Y las fuerzas polares, fundamentalmente, en este caso, ¿qué tienes? Además de la polaridad, ¿no? Del agua, tienes un momento dipolar y también tienes momentos dipolares en el etanol. Los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, el grupo OH tiene la capacidad de realizar un puente de hidrógeno ¿con quién? Pues con una molécula de agua, ¿sí? Se cumple la definición clásica de puente de hidrógeno, es que tengo yo un grupo donador de protones, ¿sí? Y un grupo aceptor. Ahora, ¿quién es el hidrógeno ácido? Aquí, ¿el del alcohol o el del agua? ¿Sí? Entonces, ¿quién se va de un sitio a otro? ¿Sí? ¿Están seguros que es el del... ¿Es el del alcohol o es el del agua? Bueno, ¿seguros? Bueno, entonces, ustedes pueden tener dos tipos de enlaces por puente de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? En este caso, si ustedes tienen aquí un alcohol, ¿sí? Tienen un alcohol y lo que va a pasar es, se establece, ¿sí? un efecto de donar el protón, en este caso con una molécula de agua, ¿no? ¿Sí? Puede ser así y también puede ser que el agua esté donando el protón, en este caso, fíjense, al OH. Ahora más, pregúntense, ¿sí? ¿Qué es más fácil? ¿Que sea el grupo receptor, el del agua, ¿sí? O que el oxígeno del alcohol sea el receptor. Entonces se los dejo de tarea para la próxima clase, me lo dicen, ¿sale? Pónganse a investigar esto. En el caso particular de los puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Vale? Entonces, estas dos interacciones, o esas interacciones, las interacciones por puente de hidrógeno y las interacciones de carácter polar, me hacen que justamente los alcoholes se diluyan en agua, ¿sí? Sean solubles en agua, ¿vale? Entonces, fíjense que son de una naturaleza muy diferente a las iónicas, ¿sí? Sin embargo, también son más importantes que las interacciones gravitacionales, ¿sí? Y por eso pues, yo tengo una solución, ¿vale? El tamaño es importante. Ahora yo puedo tener
también aglomerados de partículas que de alguna manera yo los pegue, ¿sí? Haga yo una pelotita. Por ejemplo, un polímero, puede ser un polímero muy grande, ¿sí? Muy grande, un polímero muy grande, y que en la superficie tenga grupos funcionales que puedan realizar enlaces por puente de hidrógeno con el agua. Sin embargo, es tan grande la partícula que se va a ir al fondo, ¿sí? ¿Vale? No se va a dispersar de una manera sencilla. Bueno, entonces, de las mezclas, estas son las soluciones de 2 nanómetros. Ahora, si yo tengo tamaños de 2 a 100 nanómetros, ¿sí? ¿Sale? ¿Sale? Más o menos ahí, de 2 a 100, lo que tengo yo es un coloide. ¿Sí? De un coloide. Entonces, aquí sí que es posible, aunque sea con métodos de microscopía o incluso de métodos de análisis de la dispersión de la luz, puedo yo darme cuenta que hay partículas que están dispersas, ¿sí? Ahora, fíjense los tamaños de 2 a 100 nanómetros, ¿sí? La tecnología, la nanotecnología, ahora está más o menos por aquí. Estamos intentando construir muchos pues moléculas, macromoléculas, muchos sistemas que anden en esos tamaños porque son óptimos para un montón de cosas, ¿sí? Atravesar membranas, entrar en las, de manera eficiente en las células, un montón de cosas, ¿sí? Son muy importantes. Y además son importantes porque la administración de principios activos, la administración de medicamentos, pues tiene que hacerse a veces mediante coloides, ¿sí? Entonces, pues tenemos que aprender a controlar el tamaño de partícula para algún caso en particular y calcular que estas fuerzas gravitacionales tienen que tratar, por lo menos intentar, de contrarrestarse con las interacciones que yo pueda establecer, ¿sí? Con algunas otras moléculas posiblemente. Es el caso de las emulsiones, ¿sí? Las emulsiones, hay muchos principios farmacéuticos, muchos principios activos que son insolubles en agua. Y la vía de administración ideal, por ejemplo, es la oral, ¿sí? O inyectable, si quieren, ¿no? Pero pues no es tampoco, bueno, ni es óptimo inyectar aceite, porque eso duele muchísimo. Entonces se tiene que dispersar de alguna manera. Lo que se hace se hacen emulsiones. Y de por sí, a pesar de que son emulsiones, no sé si a alguien le han puesto alguna inyección de complejo B, ¿no? Pues esa cosa es una emulsión y duele, pero en serio, sí. Parece que se separan las fibras musculares, ¿no? O sea, es muy doloroso. De todas formas, sería mucho más si no fuera porque es una emulsión. Entonces, nuestra chamba ahorita va a ser intentar comprender cómo nosotros podemos modificar las interacciones entre ese aceite, por ejemplo, ¿no? que se está tratando de dispersar en agua. ¿Cuáles moléculas le tengo que meter aquí? ¿Sí? Pero además de eso, ¿cuáles son las razones energéticas por las cuales yo puedo hacer una dispersión? Y las razones energéticas descansan en la termodinámica, ¿sí? En la termodinámica, no hay más que la termodinámica. Es decir, yo tengo que echarle una revisada a Gibbs, ¿sí? Y preguntarle cómo es la energía superficial, esa energía libre de Gibbs, ¿sí? Antes y después de hacer la dispersión. Tengo que saber cómo va la cosa por ahí, ¿vale? Es muy importante. Entonces, bueno, pueden ser sólidos en líquido, ¿sí? Pueden ser aceites en agua, o sea, pueden ser líquidos en líquidos. Hay un montón de tipos de coloides que ahorita los vamos a ver, ¿sale? Coloides que ustedes conozcan, por ejemplo, emulsiones, la leche, ¿no? ¿Sí? Ustedes cuando van en carretera a veces han visto que pues, baja la niebla, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué es? ¿Qué tipo de dispersión es la niebla? ¿Es qué? ¿Cómo? Es un coloide, sí, pero ¿qué tipo de coloides? Líquido en gas, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Si es un coloide, es un líquido en gas.
lo que yo tengo pues es una microdispersión de gotitas de agua, ¿sí? Que están dispersadas pues, en la atmósfera, ¿sí? Y es una mezcla de gases, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, helio, argón, todas esas que están ahí, ¿vale? Entonces, bueno, eso es otra de las dispersiones. También el humo, ¿sí? Es una dispersión. En este caso, ¿el humo qué tipo de dispersión es? Sólido en gas, ¿sí? Esos son coloides porque aparentemente ustedes con sus ojos no pueden distinguir las fases. Sin embargo, es un coloide, son partículas relativamente pequeñas, ¿sí? Que se dispersan una fase en otra, ¿sale? Bueno, entonces está el humo también. La gelatina, otra, ¿sí? Hay un montón. Entonces son de 2 a 100, ¿sale? Y ahora superiores a los 100 nanómetros, pues son las suspensiones, ¿sí? Las suspensiones, esas también las usamos en la industria farmacéutica, ¿sí? Pero ahí sí es evidente que en la suspensión, o sea, lo estoy haciendo ridículamente exagerado, ¿no? O sea, no se ven así, pero ustedes, si ven una suspensión farmacéutica, le hacen así y se ven así los cachos de, así, los bucitos, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Vale? Y a veces esas suspensiones también se utilizan para administrar principios activos, ¿sí? También. De hecho, muchos de los antibióticos que utilizamos en la industria farmacéutica, para los niños se les dan como suspensión, ¿sí? Porque pues es bien difícil administrar, por ejemplo, tabletas, a veces son muy grandes, a los niños, para que se las traguen, también está complicada, y pues mucho menos una hipodérmica, una inyección, ¿sí? Es complicado. Entonces, de todo eso se trata en farmacia, tratar de hacer lo posible por poner una forma farmacéutica que sea agradable, que sea adecuada para entregar un principio activo, dependiendo de todas las características que pueden ser fisiológicas o pueden estar conectadas directamente con el tipo de paciente que se van a tratar, ¿vale? Entonces, bueno, esta es nuestra característica general de las mezclas, ¿sí? Nosotros vamos a estar en estos dos sitios, ¿sí? El coloide y la suspensión, ¿vale? Vamos a tratar un poco la parte de las soluciones cuando nos metamos a ver el transporte membrana-salud, ¿sí? Ese transporte en las membranas es muy importante porque pues justamente los principios activos atraviesan membranas fisiológicas, ¿sí? Y además hay procesos de purificación que están conectados justamente con propiedades de transporte en membranas. En particular vamos a ver qué es la ósmosis, la presión osmótica, fundamentalmente. Y creo que tiene una práctica relacionada con la presión osmótica. ¿Cómo medimos nosotros la cantidad de materia en un sistema en particular? ¿Sí? Le llamamos medidas de la concentración, ¿sí? ¿Sale? Nosotros utilizamos medidas de concentración. Para dichas mezclas yo tengo, ¿sí?, una sustancia que va a estar dispersada en otra. Ya nosotros vamos a analizar en las clases que vienen, pues cuál es la fase dispersa, el medio de dispersión, etcétera, etcétera, ¿no? Un adelanto es que la fase dispersa, pues en este caso son las partículas, y el medio de dispersión pues es el medio que está en exceso, ¿sí? Es la sustancia que está en exceso en esta mezcla, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas de concentración que conocemos, que utilizamos muchísimo? Pues es primero la fracción molar, ¿sí? La fracción molar es pues muy útil, de hecho es el tipo de medidas que se utilizan en termodinámica, ¿sí? Son muy importantes. ¿Cómo se puede calcular la fracción molar en el caso de una mezcla binaria? Pues bueno, es número de moles de soluto, ¿no?, entre el número de moles de soluto más solvente, ¿sí? Esos números de moles totales, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Aquí estoy sumando soluto y solvente, ¿vale? Bueno,
Entonces, esta es pues muy útil. Lo que pasa es que a veces es complicado manejar los números las cuentas en número de moles, ¿sí? Entonces, utilizamos un concepto que se llama molaridad, ¿sí? La molaridad es moles de soluto y los dividimos entre litros, ¿no? ¿Sale? Y bueno, está bien esto, es muy útil, lo usamos comúnmente, pero también de cierta manera, para ciertos casos, estamos manejando errores en este tipo de definición, ¿sí? Ustedes, si realizan una dilución 1 molar en Ixtapa, ¿sí? Así la hacen ahí, su dilución 1 molar, y se la llevan al Everest, a la punta del Everest, a 8,000 y cacho metros sobre el nivel del mar, ¿es la misma concentración la que está allá arriba que la que está allá abajo? Se diluye más en el Everest. ¿Por qué? Pues porque la presión atmosférica es diferente, ¿sí? Y va a crecer el volumen, ¿sí? Entonces, este tipo de mediciones son muy útiles porque usualmente no tenemos laboratorios en el Everest, ¿no? Trabajamos por ahí cerquita del nivel del mar, pero de todas formas hay errores que a lo mejor tenemos que pensar que están presentes en las mediciones, ¿sí? Por eso, la molalidad, o sea, es muy útil, ¿sí? Porque son moles de soluto sobre kilogramos, ¿no? ¿Sí? De la solución, ¿sí? Son kilogramos. Entonces esto es más eficiente, ¿por qué? Bueno, porque sucede que a pesar de que subamos mucho en el Everest, pues la fuerza gravitacional ahí todavía sigue siendo la misma, ¿sí? Sí está en función la fuerza gravitacional de la distancia, pero pues 8,000 metros con respecto al radio de la Tierra, pues es nada, ¿no? Sí, es despreciable el cambio en la fuerza gravitacional. Entonces, y realmente es masa, ¿no? En este caso, ¿sí? Es masa lo que estoy tomando en cuenta. Aquí los kilogramos no se ven modificados. Bueno, entonces, con ese tipo de medidas van a ser las que vamos a trabajar, ¿sí? Veremos algunos casos con fracciones molares, algunos con molaridades y algunos otros con molalidades, dependiendo de qué nos sirve, para qué es útil, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a clasificar, hacer una clasificación muy somera de los sistemas coloidales. Yo hoy, en la mañana y también ayer, le subí una serie de documentos, ¿sí? Al Facebook. Entonces, si no me han agregado al Facebook, o si alguno de sus compañeros ya está en el grupo del Facebook, agreguen a los demás, vayan invitando a los demás, ¿sí? Para que se anexen al grupo de Fisicoquímica, Biología y Farmacia, ¿sí? Ya subí documentos, subí notas de derivadas y de integrales, y también ejercicios de derivadas y de integrales. Esos ejercicios no los voy a calificar, ¿sí? Pero si me los entregan, yo puedo tener evidencia de que trabajaron en el semestre al final, cuando meta yo las calificaciones, ¿sí? Así que pues sí es ideal que me las entregue, ¿sale? Además, le subí 3 libros, ¿sí? Y los 3 están en inglés. I'm so sorry, ¿sí? Están en inglés, porque más les vale que empiecen a leer inglés ya, ¿sí? Porque eso puede ser la diferencia de que se queden sin chamba o no, ¿sí? El inglés. Y ya como que se están tardando, pues, ¿no? Ahí, en esos 3 libros que les puse, está la información que vamos a ver en el curso, ¿sí? Está la introducción a los coloides, el show, que ya está ahí arriba, que es de donde me baso para esta primera parte. Luego, el de Fisicoquímica para Ciencias de la Vida, el Atkins, que es el siguiente tema, la importancia del pH. Ahí está, también. Y el Levin, de Fisicoquímica, que es un libro que está súper bien hecho, está muy bien explicado, y sobre ese nos vamos a ir para propiedades de transporte, que vemos un poquito este tema de ahorita, que estamos viendo de coloides.
y la cinética química también, y cinética enzimática incluso un poquito, ¿sale? Entonces, pónganse a leer, nos conviene a todos para que la cosa sea más suavecita, ¿vale? Entonces, empezamos con la clasificación de los sistemas. Y luego ya nos vamos a meter en lo de la preparación de los sistemas coloidales, ¿sí? Entonces, primero, dispersiones. Dispersiones coloidales. Fíjense la definición. Son termodinámicamente inestables, ¿sí? Termodinámicamente inestables. ¿Vale? Por su alta energía libre de superficie. No les voy a dictar, porque eso está ahí en el libro. Nada más quiero que me escuchen, ¿sí? ¿Qué significa que son termodinámicamente inestables? ¿Sí? Significa que si yo calculo el delta G, ¿sí? Por ejemplo, es sistema, aquí tenemos un sistema que no es un coloide, y aquí es el coloide, ¿sí? Y esto es G, la energía libre de Gibbs, ¿sí? Significa que voy para arriba, ¿sí? Son inestables termodinámicamente porque este procedimiento de formar el coloide me origina una energía libre de Gibbs mayor que si no estuvieran como coloides, ¿sale? ¿Vale? Entonces, son inestables. Ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando yo intento dispersar sin ayuda de otra molécula aceite en agua. Ustedes echen aceite y agua, ¿y dónde se va el aceite? Hasta arriba, ¿no? ¿Sí? Si agarro yo por ejemplo, una de esas aspas que se utilizan para mezclar la harina para los pasteles, incluso si la conecto a una batidora y le doy, ¿se van a dispersar? ¿Sí o no? ¿Sí? Y de hecho se va a hacer una mezcla bien rara, incluso hasta se puede poner medio blancuzco, ¿vale? Y ya lo dispersé, pero le tuve que poner un montón de energía. Pero la termodinámica me dice, no la vas a armar. Y luego se regresa al sistema, se rompe la dispersión. ¿Por qué? Porque termodinámicamente es subir la cuesta, ¿sí? Por eso son termodinámicamente inestables, ¿vale? Aquí hay algo interesante. También el proceso de conversión de coloide a no coloide es bastante sencillo de hacer, ¿sí? Les voy a poner ahí un ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de energía libre de Gibbs del grafito y el diamante? ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿No? No el número, sino nada más quién está arriba de qué. Aquí tienes diamante y aquí tienes grafito, ¿vale? Esto es G. Entonces la delta G, esta delta G es positiva, es negativa, perdón. Si te vas de aquí para acá, ¿no? Coordenada de reacción. Si delta G es negativo. Lo que implica que el proceso de transformación de diamante a carboncito pues es espontáneo, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando a las chicas les regalan un diamante no lo regresan? Pues es que eso se va a convertir en carbón, ¿no? Pues la termodinámica me dice que es para abajo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se convierte en carbón así al instante en sus ojos? ¿Saben por qué? Es una buena pregunta, ¿no? No es estable, termodinámicamente es inestable. O sea, la termodinámica te dice, eso que tienes ahí es carbón, tarde o temprano va a ser carbón, así literal. Bueno, ese es el tema. ¿Qué pasó? Por su estructura, ¿no? Sí tiene que ver con la estructura, pero hay algo más ahí importante.
Cuando ustedes transforman grafito en carbón, lo que hacen es poner el sistema a condiciones de temperatura y presión muy elevadas, muy fuertes. Si es una presión elevadísima y altas temperaturas. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo? Pues están subiendo una cuesta enorme. ¿Sí? Entonces, la cinética química, que es la parte final del curso que vamos a ver, trata de qué tan rápida puede ser esa reacción. ¿Sí? Pues sí va a ser relativamente fácil termodinámicamente hablando, pero cinéticamente no se puede, es muy complicado. De hecho sí se puede, pero va a tardar como, no sé, unos cuantos miles de años, ¿no? Transformarse de diamante a grafito. Entonces, igual le vale la pena, ¿no? Esperarse unos miles de años para ver ese proceso de transformación. ¿Vale? Entonces, hay un montón de razones termodinámicas que también pueden ser contrastadas con razones cinéticas, ¿sí? Como esta. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a seguirle. Dispersiones coloidales. Ahora, fíjense, soluciones verdaderas de material macromolecular. ¿Sí? En este caso, soluciones verdaderas. ¿Dónde se han topado ustedes con ese tipo de cosas? Material macromolecular. Las proteínas, por ejemplo, son macromoléculas, ¿sí? Y están dispersas en la sangre, ¿sí? Y son soluciones verdaderas de material macromolecular. Son partículas lo suficientemente grandes para que posiblemente no estén dispersadas. Sin embargo, se realizan soluciones, ¿sí? Estas son termodinámicamente estables, ¿vale? Es decir, el proceso de generación de la dispersión es espontáneo. La termo me dice, vas de bajada, ¿sí? La energía que estás obteniendo al hacer la mezcla es menor a si no hubieras hecho la mezcla, ¿sí? ¿Sale? El problema de las anteriores es que una vez que se rompe la dispersión, ya es difícil volverla a hacer. Es complicado, ¿sí? Una vez que yo hago la solución verdadera, ¿sí? Y se me separa, otra vez la puedo integrar muy fácil, incluyéndole muy poquita energía, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Y bueno, los últimos de esa clasificación general son los coloides por asociación. ¿Sí? Los coloides por asociación, ¿sí?, son termodinámicamente estables. Estos coloides, lo que voy a hacer yo es asociar otras moléculas, ¿sí?, para que se facilite la dispersión. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, bueno, esas son la naturaleza de las dispersiones coloidales, la naturaleza general de las dispersiones coloidales. Ahora vamos a ver particularmente cómo, ¿sí?, así separamos cada una de los tipos de dispersiones coloidales y cómo las entendemos, ¿sí? ¿Cuáles son las dos fases que están incluidas en un coloide? Es la fase dispersa y el medio de dispersión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un coloide? Entonces, la fase dispersa. Entonces, es la fase dispersa, las partículas que están ahí, ¿sí?, las partículas que se van a dispersar. Y el medio de dispersión es, pues, el medio, la sustancia en la cual se van a dispersar, en este caso, pues estas partículas, ¿sí?, que se les conoce como fase dispersa, ¿sí? Ahora, por convención nosotros decidimos, ¿sí?, así nosotros, ustedes y la ciencia y todos nosotros, que
el medio que esté en mayor cantidad, la sustancia que esté en mayor cantidad, va a ser el medio de dispersión, ¿sí? Y los que estén en menor cantidad van a ser la fase dispersa, ¿sí? Entonces puede haber, por ejemplo, emulsiones agua en aceite y aceite en agua, dependiendo de quién esté en mayor cantidad. Puedo dispersar yo aceite, que sea mi fase dispersa, en agua, que es el medio de dispersión, o al revés. Dependiendo también de qué características le quiero yo dar a mi coloide, ya sea para el área industrial. Usualmente en la industria se utilizan agua en aceite, ¿sí? Es lo que usualmente se utiliza en la industria. Y para aplicaciones médicas es al revés, es aceite en agua, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos entender cuál es la naturaleza física de estas dispersiones para entender justamente cómo podemos construir formas farmacéuticas que nos sean útiles para entregar medicamentos, para entregar principios activos, ¿sí? Y bueno, hay una colección de un montón de tipos de coloides que yo les pido que las revisen en el libro que les mandé, en el show, o que se metan a cualquier página, incluso a la Wikipedia, con cuidado nada más, porque luego hay barbaridades publicadas en la Wikipedia. Es autoconsistente, ¿no? La Wikipedia se ha ido mejorando, pero a veces se publican cosas que son así totalmente erradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un líquido en un gas, ¿sí? Eso se llama aerosol, ¿sí? ¿Sale? Si yo tengo un sólido en un gas, es un aerosol sólido, ¿sí? Si yo tengo un gas, una fase dispersada, ¿sí? Una fase dispersa, que sea un gas, y el medio de dispersión que sea un líquido, eso se llama una espuma, ¿sí? ¿Sale? ¿Se han escuchado eso, no? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, vamos a anotar unos cuantos ejemplos, porque no me quiero tomar mucho tiempo en esto, porque es más bien informativo, ¿no? Eso lo pueden ver tranquilamente en el, ¿ya? Eso lo pueden ver tranquilamente en el libro. Entonces, si tengo una fase dispersa, tengo un medio de dispersión, ¿cómo le llamo yo a ese coloide en particular? Vamos a ver. Por ejemplo, nombre. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un líquido. ¿Sí? Tengo un líquido que es la fase dispersa, que lo quiero dispersar en gas. Es el medio de dispersión, ¿sí? Pues estos son los desodorantes, ¿sí? Los insecticidas. ¿Y cómo se les llaman en el mercado? Aerosoles, ¿sí? Es un aerosol. Salud. ¿Sí? De hecho, es un aerosol líquido, ¿no? Así se le llama, ¿sí? Si tengo un sólido en un gas, es un aerosol sólido, ¿sí? Es un aerosol sólido, ¿vale? En este caso, el aerosol sólido, pues es el que me habían dicho, ¿no? ¿Sí? Sólido en un gas, pues es el humo, ¿sí? El polvo también. Si tengo, por ejemplo, un gas en un líquido, pues es una espuma. Espumas, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? Ustedes cuando están lavando ahí en casa, espero que lo hagan, que no se lleven sus cosas para que su jefa se las lave, se forman espumas, ¿sí? Y las espumas es justamente pues, el gas que se incluye en el líquido, ¿sí? ¿Sale? Y también hay otro tipo de espumas sólidas, ¿no? Pero bueno, si tengo yo un líquido en un líquido en líquido, son las emulsiones, ¿no?
la leche y todas esas cosas, ¿sí? Ahora vamos a ver sólidos. Son muy comunes estos. Sólidos en líquidos. ¿Sí? A estas cosas se les llaman soles. ¿Sí? Es un sol, sólido en un líquido. Sólidos en líquidos comunes, la pasta de dientes. ¿Sí? Por ejemplo, la gelatina también. Por ejemplo, ustedes utilizan gotitas para desinfectar verduras, por ejemplo. ¿Sí? ¿Eso qué es? Pues es un sólido, es yoduro de plata, ¿sí? ¿Sale? Que está dispersado en agua. ¿Sale? Y bueno, también puedo tener gas en sólido. Espumas sólidas. Gas en un sólido. Por ejemplo, los bombones. Bueno, por ahí es... Sí, puede ser. Es que en ese caso los azúcares... Sí, casi. Los bombones también. También el unicel, ¿no? El poliestireno, pues eso es una dispersión de gas en un sólido. Ajá, por ejemplo, ahí la piedra pómez está infiltrada de un montón de gas, efectivamente. Y sí, el proceso de generación de la piedra pómez es así. ¿Sí? Entonces, bueno, revisen la clasificación de estos sistemas coloidales para que vean ustedes qué tipo de dispersiones coloidales son comunes encontrarlas, ¿sí? ¿Sale? ¿Cuáles son las típicas que nosotros vamos a utilizar? Pues bueno, sobre todo los soles, las emulsiones, también el gas en un líquido, pues casi todas, ¿no? En la industria farmacéutica. Estas son más raras en la industria farmacéutica, ¿sí? Pero todas estas primeras que vimos, todas se pueden utilizar, ¿sí? Para administraciones complicadas, usualmente tenemos los soles, ¿sí? Y las emulsiones, ¿sí? Sobre todo para cosas así, analgésicos, anestésicos, antibióticos, antipiréticos, todas esas cosas, ¿sí? ¿Cuál es entonces lo importante el hacer una forma farmacéutica? Tengo que controlar, ¿sí?, la cantidad de medio de dispersión, ¿sí?, y la concentración, ¿sí?, la concentración que yo estoy ahí poniendo del soluto. Y por supuesto que el tamaño de partícula. Es muy importante el tamaño de partícula. Entonces, esta relación área-volumen es muy, muy importante. Muy, muy importante. ¿Sí? Si ustedes tienen un pedazo de materia, ¿sí?, le sacan a ustedes a este cubo la exposición que tiene este cubo al aire, ¿sí?, el área de exposición, el área de contacto se le llama, ¿sí? Si ustedes separan este cubo en cubitos, todos los necesarios para que cuando los junten tengan esto aquí, el área de exposición del sistema así es mayor o la del sistema separado en cubitos. Mayor en aquí es, a ver, en el más chico tiene una votación de mayor, ¿no? Y ese es el menor. ¿Quién vota al revés? ¿No? ¿Está bien así? ¿Sí, no? Porque si yo, por ejemplo, corto esto a la mitad, este cubo, y lo separo, además de las caras que estaban expuestas, la cara de en medio va a estar, ¿sí?, también expuesta. Entonces ya le aumento un lado a esa área. Y si lo sigo partiendo, pues se va a incrementar el área de contacto, ¿sí? Entonces el tamaño de partícula es muy importante. ¿Por qué? Porque el contacto de esta sustancia con el medio de dispersión, pues va a ser caracterizado mediante la energía libre, ¿sí? Y esa caracterización me va a permitir saber
si es estable, termodinámicamente hablando, si no es estable, y se puede hacer algo para que sea estable. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos nosotros caracterizar, así muy rápido, los sistemas coloidales? Fíjense que yo puedo caracterizar la estructura o la naturaleza de una dispersión coloidal dependiendo de cómo se ve, ¿sí? Y cómo interactúa con la radiación electromagnética. Hay una cosa que se llama efecto Tyndall, que es muy útil, ¿sí? Ustedes cuando van en la carretera y encienden las luces y cuando hay neblina, ¿sí? Pues ven menos, ¿no? Se ve mucho menos, incluso apagan las luces y se ve mejor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Saben por qué pasa esto? Lo que sucede es que la radiación electromagnética entra, ¿sí?, al medio y las partículas dispersan la luz, ¿sí? Es una dispersión. Pero es una dispersión tan complicada porque las partículas son relativamente grandes que incluso rebota la luz, ¿sí? O no, el problema no es que rebote, sino que se ilumina el medio, ¿sí? Agarra una coloración pues blancuzca, como si el propio medio tuviera una luz y pues no puedes ver a través de él, ¿sí? Entonces, es una manera en la que se puede caracterizar que tienes un coloide. Si ustedes tienen una solución, le encienden la luz va a atravesar tranquilamente por la solución. Así es que, aunque la solución sea colorida, va a viajar por ese medio sin problemas. Si ustedes tienen un coloide y le ponen una lamparita y le encienden, se va a iluminar, ¿sí?, el coloide, ¿vale? Entonces, la caracterización de los coloides también se puede hacer de la manera en que estos interactúen con la radiación electromagnética, ¿sí? Además, podemos observar cómo se mueven las partículas, ¿sí?, cuando yo le aplico una fuerza, ¿sí? En farmacia se aplica mucho lo que se llama la reología, ¿sí?, que ponen una paleta a moverse en una dispersión coloidal y se ve la naturaleza del movimiento de esa paleta, ¿sí? Si sigue las ecuaciones de Newton, si es un fluido no newtoniano, un montón de cosas se pueden ver, ¿vale? Y también se puede hacer una observación directa al microscopio, ¿sí?, para saber pues, cuál es el tamaño de la partícula, ¿sí?, y qué forma tienen las partículas, ¿vale? Entonces, es fundamental esto del tamaño de partícula, ¿sí? En la siguiente clase vamos a ver cosas del tamaño de partícula y, sobre todo, cuál es la preparación de los coloides, cómo se pueden preparar los coloides. Y yo espero que la próxima clase, después de que veamos de preparación de sistemas coloidales, también veamos lo de el transporte entre membranas, ¿sí?, porque tiene una práctica de presión osmótica.